La sesión y vamos a comenzar con esta sesión y ya les voy explicando pues qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a ir desarrollando este módulo. Vamos a orar y vamos a comenzar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad, por el amor que tú tienes para con nosotros. Padre, por el cariño, Señor, que de ti recibimos, por el afecto, Señor, que tú nos muestras a nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de ser tus hijos, por darnos la oportunidad también de estar juntos, de poder compartir, Señor, este tiempo, este aprendizaje, y que nos puedas ayudar, Señor, a poder crecer en nuestra masculinidad, a poder crecer, Señor, en lo que tú esperas, que nosotros como hijos tuyos podamos desarrollar como varones, Dios, no solo en nuestra vida, sino en nuestras familias y también en nuestras iglesias, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad y tu bondad. Pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, gracias de nuevo y sean bienvenidos. Algunos pues ya son de la casa, ¿verdad? Ya están más familiarizados con Profundiza. Otros pues es su primera vez que están en este módulo o en Profundiza. Sean bienvenidos. Esperamos que este tiempo sea este, sea un tiempo de crecimiento, de aprendizaje, para poder crecer en esta área, ¿no? De la masculinidad. Entonces, la clase o el curso que vamos a tener es estas 6 semanas, va a tratar sobre las marcas bíblicas de la verdadera masculinidad. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Es sobre el ser hombres y nuestro papel, obviamente, en ese llamado y en ese rol que Dios nos ha permitido tener y realizar. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a estar aprendiendo durante estos días. Las 6 sesiones, lo que vamos a estar trabajando son los siguientes temas. Primero vamos a ver 3 marcas de la masculinidad que es en las que nos vamos a centrar. Normalmente escuchamos marcas como el valor, como la responsabilidad, como el trabajo. Estamos más habituados como con esos distintivos de la masculinidad, pero vamos a desarrollar este módulo en 3 distintivos principales que proveen ese valor y esa masculinidad. Y hoy vamos a ver el primero. Vamos a hablar sobre la confianza inquebrantable en la presencia de Dios como una marca de la masculinidad. También vamos a hablar de la confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa será la segunda marca que veremos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Luego veremos la confianza y la seguridad en la soberanía y el señorío de Dios como la tercera marca que veremos. Eso veremos en las primeras 3 clases. En la cuarta clase estaremos viendo sobre Jesús, el ejemplo de masculinidad. Veremos en Jesús los rasgos de la verdadera masculinidad. Luego en la clase número 5 veremos la crisis actual, ¿verdad? Una clase un poco más contemporánea y veremos la crisis actual de la masculinidad y cómo podemos como cristianos solventar esa crisis, sobre todo en nuestro entorno. Y finalmente, la última clase, sé un hombre, regresando al diseño original, ¿verdad? Entonces, eso veremos en estas clases. Estas serán las 6 clases que estaremos compartiendo juntos y estaremos teniendo juntos como miembros. Pero del Esta aceite. clase tiene algo, este módulo básicamente es un modo, llamémoslo así, pastoral, ¿verdad? No está, no es un módulo académico, ¿verdad? Como algunos otros módulos que estamos normalmente habituados en Profundiza, sino más bien este tiene un componente pastoral, ¿verdad? Habla de nuestra vida, vamos a hablar del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Por tal razón, no tendremos tareas en este módulo, ¿verdad? No vamos a tener tareas, vamos a tener un libro de lectura
¿verdad? Solamente vamos a animar y alentar a que lo puedan leer, ¿verdad? Y vamos a tener a partir de la próxima clase algunos tiempos de discusión o de compartir, ya sea grupal o por salas dentro de este curso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para que estén tranquilos, no vamos a tener tareas en este curso, pero sí vamos a aprender mucho, ¿verdad? Vamos a aprender mucho y vamos a compartir mucho. Yo les quiero felicitar a cada uno de ustedes por inscribirse a este módulo, porque es un tema, la verdad, muy relevante para nuestra vida, muy relevante para nuestras familias, para nuestros países, pero también para nuestra iglesia, porque es un tema que ha sido atacado, ¿verdad? De la masculinidad en esta última época, ¿verdad? Con el crecimiento del movimiento feminista, obviamente la masculinidad se ha visto desde el rol del machismo, del patriarcado, de la dominación, ¿verdad? Entonces, no es bien visto, ¿no? Este tema más bien se habla sobre igualdad, sobre otros aspectos, ¿no? Pero este tema creo que es relevante para nuestra vida y yo les animo a poder compartir estas clases con otros hermanos, las grabaciones o lo que tú estás aprendiendo, porque sí vemos como iglesia la importancia de que los hombres se levanten. Les quiero felicitar de verdad por tomar el tiempo y poder tener este, esa actitud, ¿verdad? Esa actitud de estar en este curso hablando sobre estas marcas de la verdadera masculinidad. Entonces vamos a entrar en materia, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, vamos a ver un video y el video nos muestra un poco de por qué necesitamos hablar más de esto, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos hablar más de esto? Bueno, también quiero hoy animar, yo sé que algunos ya están inscritos en Profundiza, ¿verdad? Ya hicieron su aporte, pero también abrimos la oportunidad para personas que quieran solamente estar en esta clase, conocer un poco, ¿verdad? Pues les animamos también a que se puedan inscribir al curso si esta clase los convence y piensan que puede ser relevante para sus vidas. Les animamos a que formen parte de todos los módulos que tendremos las semanas. Pero Betty, que mañana van a iniciar un curso, el curso de las hermanas, han tenido una respuesta masiva. Y Betty me preguntaba hace 2 días, ¿y cómo te ha ido, no? Ahí con los hermanos. Y yo le dije, no, pues mal, la verdad, no muy bien. Pero gracias a Dios ha ido cambiando, ¿verdad? Y hoy ya tenemos 26 conexiones. Entonces, qué bueno, y los felicito ahí por ser parte de este módulo y de esta clase principalmente. Entonces, vamos a ver este video y luego vamos a empezar ya con la palabra de Dios y vamos a poder aprender un poco de la primera marca, que es la confianza inquebrantable en la presencia de Dios. ¿Has escuchado hablar de las nuevas masculinidades? ¿Sabes a qué se refiere este término? El concepto nuevas masculinidades nace a partir de la revisión del papel que tienen los hombres en el esfuerzo por la equidad de género, renunciando al papel jerárquico que históricamente han desempeñado y, sobre todo, abandonando la creencia de que debemos seguir patrones de comportamiento o estereotipos relacionados con el género. Una nueva masculinidad supone cuestionar el modelo tradicional y renunciar a los privilegios que como hombres les pueda aportar un sistema patriarcal, para participar de forma activa en la consecución de una mejor realidad para todas las personas e incrementar sus posibilidades de desarrollo. Existen razones políticas, ideológicas y éticas que llevan a la sociedad a demandar que los hombres opten por actitudes, posicionamientos y prácticas más igualitarias. Los países con mayor índice de desarrollo humano son también los más igualitarios. Ello se debe a que la igualdad es una herramienta de bienestar frente al lastre económico y cultural que supone la exclusión y la marginación. En la sociedad y la cultura en la que vivimos,
El sexismo es un limitador natural que reduce las posibilidades de las personas para desarrollar sus capacidades. La socialización sexista discrimina y oprime a las mujeres, al mismo tiempo que limita a los hombres. ¿Tu marido te ayuda en casa? ¡Qué suerte! No llores, pareces vieja. ¿Reconoces estas frases? ¿Cuántas veces las has escuchado y en qué escenarios? Estas frases devienen de un modelo tradicionalista que hasta la fecha no se ha podido cambiar del todo. El concepto de nuevas masculinidades promueve la igualdad de género y trata de dar voz a una parte importante de los actores sociales implicados en estas relaciones, los varones. Es así como funcionan los estereotipos de género. Cuando una mujer se comporta de forma insistente, se le dice que es terca, mientras al hombre se le reconoce su tenacidad. Por otra parte, si una mujer muestra sensibilidad, la sociedad la ve como una persona delicada, pero al hombre se le dice de forma despectiva que es afeminado. Las instituciones educativas juegan un papel importante en la construcción de experiencias sobre la masculinidad y en el pensar y actuar del estudiante ante la sociedad. Por ello, es importante que se promueva la construcción de nuevas masculinidades basadas en la igualdad y libres de violencia. Debido a que no existe una sola forma de ser hombre, ya que cada individuo va adquiriendo sus propias conductas, no se puede hablar de masculinidad, pero sí de masculinidades. La SEP menciona algunas de las cualidades de estas nuevas masculinidades. Compartir el control de la realidad con las mujeres. No utilizar el poder para imponerse sobre otras personas. Luchar por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual. Compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Agruparse con otros varones para plantear cambios en sus actitudes convencionales. Promover la no violencia en sus hijas e hijos y en otros hombres. Oponerse al machismo, reconocer las consecuencias negativas que éste ha traído a sus relaciones interpersonales. No ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las mujeres. No considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad. Ser contrario a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Estar de acuerdo con que la madre participe en el proceso de hacer al hijo un hombre. Buscar que el hijo desde temprano no desarrolle una identidad más masculina, agresiva ni egocéntrica. Se muestra así un nuevo proceso en el que los hombres se transforman sin tener un sistema normativo de comportamiento, dando por resultado una perspectiva en la que el sometimiento masculino deja de estar vigente y se comienza a consolidar la igualdad de géneros, ubicando una sociedad más igualitaria donde no se estereotipen por el género las posiciones o los cargos, las responsabilidades o las actividades cotidianas. Donde todos puedan ejercer un papel en la sociedad independientemente de su sexo. Paulo, tenés apagado el Escucha, micrófono. Paulo. No se te escucha. Hola. Tenés el micro apagado, Paulo. Gracias. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ok, gracias. Muchas gracias ahí por contestar. Bueno, como les decía, el video nos muestra un proceso cultural en el que hemos estado viviendo y que aunque muchas cosas o varias cosas del video parecen como muy positivas, ¿verdad? Y muy contemporáneas, muy actuales, muy correctas, llamémoslo así, entre líneas podemos ver que se pierde la idea de la verdadera masculinidad y ahora ver como las masculinidades, ¿no? Como que hay diferentes tipos de poder tener esas masculinidades, ¿no? Y vemos que esto es a nivel universitario, ¿verdad? Este video, y que es parte de esa cultura que está llegando a toda la sociedad. Entonces, por esta misma tendencia, necesitamos comprender y entender cuán importante
es nosotros como cristianos tener una posición y una respuesta en nuestra mente y corazón a lo que bíblicamente es la verdadera masculinidad. Muchos de nosotros somos padres, de los que estamos acá, y vamos a ver a nuestros hijos tratando de ser adoctrinados con estas ideas. Nosotros tenemos que tener una claridad de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y en alguna de las clases, en la última principalmente, vamos a ver ese diseño original y los roles que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero cuando pensamos en la masculinidad, ¿verdad? Nuestra mente y nuestra idea, ¿verdad? Nos puede llevar a alguna idea así, ¿verdad? A hombres de acción, ¿verdad? A héroes, ¿no? O a personas que son fuertes, que son valientes, que son hábiles, ¿verdad? Que rescatan a otros, que salvan a otros, que son atractivos también hacia el sexo opuesto. Entonces podemos pensar, ¿no? Esta puede ser la idea también de una otra manera que podamos tener de la masculinidad. No sé, cuando uno es niño, yo veía tal vez algunos familiares, tíos, que eran como más, llamémoslo así, fuertes, ¿no? ¿Verdad? Más fuertes, más robustos, no sé, manejaban armas o eran boxeadores. Entonces yo los admiraba como niño, ¿no? Decía, no, sí, son hombres, ¿no? ¿Verdad? Machos, ¿no? Y de pronto veía a mi papá, que mi papá, un hombre delgado, ¿verdad? Más desde un punto de vista más académico, llamémoslo así, ¿verdad? No era un tipo como mis tíos, ¿verdad? No, entonces eran diferentes. Entonces yo podía valorar más esa parte externa, ¿no? Que yo podía ver en mis tíos cuando era niño, pero muy lejano estaba yo, y podemos estar de lo que la Biblia nos enseña, de lo que es la verdadera masculinidad. Entonces, vamos a ir a esta escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo del 13 al 14. Hablando de las marcas de la masculinidad, y esta escritura va a ser muy importante y la vamos a estar citando durante todas las clases, porque va a ser como nuestra escritura ahí emblema, ¿no? De este módulo, y dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Ahí me faltó una parte de la escritura. Pero la parte importante es esta que quería citar. Pórtense varonilmente. En el idioma original, aunque aquí en el español aparecen dos palabras, en el idioma original es una sola palabra, ¿verdad? Una sola palabra. Y es interesante, pero la palabra es un sustantivo, un sustantivo, pero que Pablo convierte en un verbo, ¿sí? En un verbo. Por eso los traductores en español no se dieron ese permiso, ¿no? ¿Verdad? Y utilizan ahí un auxiliar que es pórtense varonilmente. Otras versiones dicen pórtense con valor, pero la palabra, el sustantivo, significa ser hombre, ¿sí? Ser un hombre, ser un hombre. Entonces, realmente la traducción o la idea que Pablo estaba tratando de transmitir a los hombres en la iglesia de Corinto principalmente, era como, háganse hombres, ¿no? Masculínense o varolín, no sé cómo conjugarlo, ¿no? Porque es un sustantivo, pero habla de un verbo, ¿sí? De una acción de ser hombres, y utiliza ese sustantivo en una forma verbal para hacer ver que es una acción y que Dios nos llama a comportarnos como hombres, a portarse como hombres, a ser hombres. O sea, cuando está hablando de una acción es convertirnos cada vez más en hombres, en ser más esos hombres. Y nosotros necesitamos entender que Dios nos llama a ser esos hombres, a comportarnos de una manera varonil, a ser fuertes. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Y vamos a hablar de esas marcas que tienen que ver con este portarse varonilmente, esta acción
de ser hombres. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña y qué es lo que trata la Escritura sobre esto? Entonces, la marca que vamos a ver es una marca que nos ayuda a entender cuál es la diferencia bíblica entre un hombre y una mujer. ¿Cómo podemos diferenciar a un hombre de una mujer? ¿Verdad? ¿Cuál es algo que puede ayudarnos a nosotros a ser diferentes, a ser distintos y poder comportarnos, como dice la Escritura, de una manera varonil, de una manera fuerte, de una manera hechos hombres? Como si es una sola palabra y que tiene que ver con eso, con esa acción de ser esos hombres fuertes y esos hombres valientes, ¿verdad? Entonces nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad necesita de hombres fuertes, de hombres que se portan varonilmente. Y vemos que eso está escaseando cada vez más en nuestra sociedad y que obviamente hemos pasado de una sociedad patriarcal en la que el hombre era más el que dominaba o el que controlaba, ¿verdad? En el lado, digámoslo así, negativo, pero en el lado positivo, el que protegía, el que proveía, el que dirigía a una sociedad donde pues el hombre puede diluir su masculinidad dentro de esta gama del género. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Entonces, algo que necesitamos entender es que como hombres, nosotros no tenemos el valor como algo natural. El ser masculinos bíblicamente, no hablo del género como tal o de la genética, sino de ese portarse varonilmente, no es algo que está en nuestra naturaleza, como hablándolo desde la perspectiva bíblica. Es algo que solo Dios nos puede dar, es algo que solo Dios puede darnos. En el fondo, nosotros somos niños que han sido llevados por Dios en un proceso de maduración para convertirse en hombres y que necesitamos de ese valor, necesitamos de esa convicción y necesitamos de esa fuerza para poder sustentar, defender, alentar, guiar, proveer, ayudar, dirigir, educar, transformar a las personas que están en nuestro entorno, principalmente a las personas con las que convivimos constantemente. Nuestro papel es ser esos hombres, esos guerreros, esas figuras que están ahí al frente de nuestro entorno. ¿Cómo podemos nosotros entonces alcanzar ese papel? ¿Cómo nosotros podemos entonces lograr ser esos hombres? ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo podemos tener eso? Entonces lo que veremos es la primera marca de la masculinidad. ¿Dónde encontramos la verdadera masculinidad? ¿Verdad? No estamos hablando más que de esa masculinidad que Dios nos da, de ese papel que Dios nos da. Entonces, ¿cómo podemos ser esos hombres que describí hace unos instantes? ¿Cómo podemos ser esos líderes? ¿Cómo podemos ser esos guías? ¿Cómo podemos ser esos protectores, proveedores? ¿Cómo podemos serlo? La primera marca de un hombre de Dios, de la masculinidad espiritual y bíblica, es que el hombre de Dios tiene una confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Eso es clave para poder portarnos varonilmente. Eso es clave para nosotros, entender y tener la confianza inquebrantable en la presencia de Dios en nuestra vida. Veamos Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice la Escritura. Bueno, algo que quisiera ahí explicar un poquito, es que la palabra, ¿no? Portarse varonilmente, que como les decía, solamente es una palabra, en el Nuevo Testamento solo se utiliza una sola vez. Solo la utiliza Pablo en 1 Corintios. No hay otra escritura. Es una palabra única, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Decir, estudiemos esa palabra en el Nuevo Testamento porque no hay otras palabras del idioma original
utilizadas en otros contextos para poder unirlas y poder tener un entendimiento completo y total de esto. Entonces nos deja un poquito ahí afectados, ¿no? En el entendimiento de nuestra escritura más importante del módulo. Pero hay una versión del Antiguo Testamento. Hay una versión del Antiguo Testamento que se tradujo al griego, al idioma en el cual está en el Nuevo Testamento. Esa versión se llama la Septuaginta, ¿verdad? Es una versión hecha en Alejandría, ¿verdad? Más o menos 200 años antes de Cristo, y era la versión de uso corriente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en la época de Jesús. Entonces, en la época de Jesús, el idioma más importante era el griego, y ahí aún en Galilea se hablaba mucho griego, y entonces se cree, obviamente, y también por las citas que tienen los textos, cuando citan el Antiguo Testamento, no citan los textos hebreos, sino citan la Septuaginta, la traducción griega. Entonces, en esa traducción griega, ahí sí aparece mucho esa palabra portarse varonilmente, y es traducida muchas veces como valiente. Entonces, aquí está esa palabra. La palabra dice, sean firmes y valientes, sean firmes y pórtense varonilmente. Pórtense varonilmente. No teman ni se aterroricen ante ellos. Y aquí viene la razón, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. La confianza inquebrantable en la presencia de Dios produce hombres de Dios. No está en nosotros ese valor, no es porque seamos muy fuertes físicamente o muy inteligentes, o que tengamos mucho dinero o mucho poder, o que tengamos mucha autoestima y mucha seguridad, sino es la presencia del Señor la que nos permite ser los hombres que Dios quiere que seamos. No está en nosotros la gloria, está en el Señor. Entonces aquí, hablando, la Biblia nos enseña, sean firmes y valientes, dice, ¿verdad? Sean firmes y pórtense varonilmente. No tengan temor, no se aterroricen ante ellos, ¿no? Ante los cananeos. La razón, ¿cuál es? ¿Por qué no nos vamos a atemorizar si ellos son más grandes, ellos son más fuertes, más poderosos, están mejor armados, mejor organizados, conocen el terreno, ellos tienen todas las de ganar? Sí, recuerdan a esos espías que regresaron con esas noticias desfavorables, pero muy realistas. Pero hay una razón por la cual, y es porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. La presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, nos permite ser hombres de Dios. Y la marca número 1 que estamos viendo y que veremos hoy, que estamos viendo hoy, es esa confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Cuando nosotros confiamos en que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros, que Dios va con nosotros, que Dios no nos desampara, nosotros adquirimos valor, adquirimos esa masculinidad, nos convertimos en esos hombres de Dios. Entonces es muy importante en nuestro corazón, en nuestra mente, entender que nuestra relación con el Señor es muy importante para ser los hombres masculinos, hombres de Dios, hombres verdaderos, que se comportan como hombres. La presencia de Dios es la que permite que nosotros seamos transformados y renovados y que cumplamos con nuestro rol de ser esos hombres. Veamos la escritura más adelante, versículo 7 y versículo 8, dice, entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme, y luego viene otra vez la palabra.
Esa palabra en el Antiguo Testamento, que solamente está una vez en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está muchísimas veces, muchas veces, ¿verdad? Y muchas veces la vamos a citar. Entonces dice, sé firme y compórtate varonilmente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus antepasados que les daría, y se las dará en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Entonces, hermanos, podemos ver cuán importante es el entendimiento y la confianza, ¿verdad? El confiar con claridad. Mentalmente, nosotros decimos, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, ¿verdad? Es algo que está en nuestra mente y en nuestra manera de hablar cristiana, pero la clave aquí es la confianza, el creerlo, el de verdad creer que Dios está con nosotros. Ellos iban a enfrentar una nación poderosa, ellos iban a luchar contra un pueblo poderoso, ellos iban a enfrentar desafíos muy grandes, desafíos muy fuertes, desconocidos totalmente. Y había un riesgo latente, de que ellos se iban a atemorizar. Un riesgo latente de que, bueno, ya había pasado, ¿no? En Deuteronomio ya se había pasado con lo de los espías. ¿Qué os iban a hacer para atrás? Estaba ese temor ahora en una nueva generación. Pero el componente distinto de los que no se comportaron varonilmente y decidieron no ir a luchar, a diferencia de los que sí lo hicieron, es la confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Que el Señor los iba a acompañar, que el Señor iría delante de ellos y que el Señor estaría con ellos. Es importante, entonces, ese entendimiento, esa confianza, esa seguridad en nuestro corazón para así poder ser esos hombres de Dios, ser esos hombres que se comportan de una manera fuerte, varonil, y que cumplen con el llamado y el rol que Dios ha determinado para su vida. Entonces veamos otra escritura. Algo que es importante entender es que este valor no, o este hombre valiente de Dios, no es un hombre loco, no es un hombre que toma riesgos innecesarios, no es un hombre que no ve los desafíos, ¿verdad? No es un hombre que toma, no es un hombre temerario, ¿no? Un hombre que dice, yo voy a hacer las cosas como, porque yo soy valiente y está en mí, soy un hombre de valor. No, no está ahí. No es eso lo que la Biblia nos enseña. Los hombres de Dios, los hombres reales que vemos en la Escritura fueron hombres llenos de temor, que estaban conscientes de los desafíos, que estaban conscientes de las circunstancias que estaban viviendo y que lo que estaba a su entorno no era algo sencillo. Entonces no podamos confundirnos, ¿no? Pensando que ser un hombre varonil es ser un hombre que va de cara y aunque se quiebre la cara. No. El rey David nos lo muestra. Un hombre que admiramos, ¿verdad? Por su valor, considerado un hombre valiente. Vemos que es en Dios donde encuentra su valor. Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿De dónde viene la masculinidad, el portarse varonilmente del rey David? Viene del Señor. Dice, el Señor es mi luz. El Señor es mi salvación. Esa es la base. Es ahí donde sustenta su valor, donde sustenta su masculinidad. No en su habilidad, no en su fortaleza física. Muchas veces él estuvo en desventaja, muchas veces, pero es en el Señor donde está su luz y su salvación. Dice que el Señor es la fortaleza, dice, de mi vida. Entonces, hermano,
Hoy nosotros necesitamos entender que la masculinidad verdadera no viene de nuestra fuerza física o de nuestra inteligencia, sino debe de venir, si es verdadera, del Señor, de la confianza inquebrantable en la presencia de Dios, que Dios está ahí presente en nuestra vida, que Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. El Salmo dice en los versículos 13 y 14, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. De nuevo dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta parte del Salmo nos ayuda mucho a entender el papel de la fe en nuestra vida. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. La fe es vital para nuestro valor. Cuando el temor me agobia, cuando el miedo me agobia, cuando el temor me invade, aunque es natural y hay momentos en los que puede haber, pero cuando pierdo el control y el temor está ahí presente y perenne en mi vida, lo que el miedo me muestra es mi falta de fe. Pienso en el pasaje, ¿verdad? Pienso en el pasaje donde Jesús camina sobre el agua y Pedro también y se hunde cuando él siente miedo, ¿no? Siente temor porque ve los vientos y se hunde. ¿Qué le dice Jesús? Jesús no le dice, eres un cobarde, no sirves para nada, deberías de ser más hombre, no pareces hombre, no. Le dice, perdió su fe, ¿verdad? Que dejó de creer, que no confió. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros perdemos nuestra fe en el Señor o no trabajamos en nuestra fe en el Señor. Nos convertimos en personas temerosas y dejamos de portarnos varonilmente. Vemos acá entonces que en el caso del rey David nos muestra que el elemento clave para su masculinidad era su confianza inquebrantable en la presencia de Dios, como lo fue para Moisés, para Josué. Luego dice aquí el mismo Salmo, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Luego dice, sí, espera al Señor. Entonces es en nuestra relación con el Señor, en nuestra comunión con el Señor, donde nace esa confianza inquebrantable en la presencia de Dios. En alguna de las siguientes clases veremos a mayor profundidad la importancia del contacto profundo con la palabra de Dios para adquirir esa fe. Pero hoy es muy importante para nosotros entender que si Dios está con nosotros, si yo tengo esa confianza inquebrantable, no debería de tener temor. Y la falta de valor y de masculinidad en mi vida puede tener una relación muy fuerte con mi falta de fe. Y esto es algo que debemos de pensar en nuestra vida. Los hombres de la Biblia no eran esos hombres que no tomaban en cuenta las circunstancias. Como les decía, no eran hombres locos, no eran hombres que se iban de cara, no. Estos hombres tomaban en cuenta los riesgos, tomaban en cuenta las dificultades y tomaban en cuenta los desafíos. Estos hombres vieron desafíos, vieron dificultades y vieron riesgos en lo que estaban haciendo. El fracaso estaba ahí a la vuelta de la esquina, las circunstancias adversas estaban ahí y que podían correr y no ser hombres. Pero estos hombres en la Biblia decidieron actuar como hombres. Decidieron actuar como hombres, decidieron portarse varonilmente. ¿Por qué? Porque su confianza en el Señor estaba ahí. Porque confiaban en la presencia del Señor en sus vidas.
Una pregunta, ¿alguna vez asociaste el ser hombre con la confianza en la presencia de Dios? Muchas veces no. Muchas veces, como les decía, las marcas que normalmente hablamos o predicamos de la masculinidad son marcas como el valor, como el trabajo, ¿verdad? Como la pureza, como la integridad, cosas así que son correctas también. ¿Pero alguna vez asociaste el ser hombre con la confianza en la presencia de Dios? Tiene una relación muy fuerte para cumplir con nuestro rol como hombres. El confiar plenamente en la presencia de Dios. Así que hoy podemos ver esta marca como algo que debemos de desarrollar en nuestra vida. Actúa como hombre porque conoce a Dios. ¿Por qué el hombre de Dios actúa como un hombre de Dios? ¿Por qué se diferencia de otros? ¿Por qué se distingue de otros? Y el elemento de la confianza es que nuestra fe no puede sustentarse en el vacío. La fe no puede sustentarse, hermano, en el vacío, en que, yo creo en Dios, porque sí, porque yo creo que Él existe y ya, ¿verdad? No, la fe en Dios, la confianza inquebrantable en la presencia de Dios, no se sustenta en el vacío, sino se sustenta en el conocimiento de quién es Dios, en el conocer quién es Dios, en el entender quién es Dios. Y nuestro conocimiento del Dios Santo produce la fe. Por eso dice que la fe viene del oír el mensaje de Cristo. El conocer a Dios produce en nosotros la fe necesaria para ser ese hombre valiente, para comportarnos y portarnos varonilmente. Actúa como hombre porque conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe cómo actúa Dios y sabe cuál es el actuar de Dios. Por eso, el hombre cotidiano, normal, actúa como hombre, se comporta como hombre porque conoce a Dios, porque entiende quién es Dios y le conoce profundamente. Salmo 138, versículo del 1 al 3, dice: con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Y mira qué dice ahí: me hiciste hombre, me hiciste valiente, me hiciste hombre con fortaleza en mi alma. Hermano, la presencia de Dios en nuestra vida, su misericordia, su fidelidad. Vemos que este salmista conoce a Dios. Este salmista conoce a Dios y contrasta a Dios con los dioses falsos de las otras naciones. Y vemos a este salmista que muy probablemente estaba en el exilio, ¿verdad? Y dice: te daré gracias por tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Sí? Entonces este salmista conoce a Dios, conoce a profundidad al Señor y sabe que Dios es misericordioso, que el Señor es fiel, leal, porque has engrandecido tu palabra, dice, conforme a tu nombre. Y luego el versículo 3 nos llama, dice: en el día que invoqué, o sea, este hombre es un hombre de oración. Este es un hombre que dice que Dios engrandeció su palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí entre líneas? Estamos viendo un hombre que tiene una relación profunda con Dios. Un hombre que se ora, se postra en oración. Un hombre que conoce la palabra de Dios y esa palabra revelada le muestra quién es Dios. Ese hombre que ora, que conoce al Señor a través de su palabra, dice: en el día que invoqué me respondiste. ¿Y cuál es el resultado de esa relación, de ese conocimiento y de esa confianza inquebrantable en la presencia de Dios? Dice: me hiciste valiente con fortaleza
en mi alma. Entonces vemos, hermano, que el hombre de Dios, las marcas de la masculinidad tienen muy poco que ver con los músculos, ¿sí? No está mal que vayas al gimnasio y eso, no tengo nada en contra de eso, pero tiene que más que ver con una fortaleza interna. Dice, me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma. Es Dios el que lo hizo hombre. Recuerda la palabra, me hiciste portarme varonilmente, con fortaleza en mi alma. Es Dios. Y hoy yo quiero animarte a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas portarte varonilmente? Tal vez en tu casa, en tu hogar. ¿Has dejado que tu esposa sea quien dirija, quien tome la batuta en lo espiritual, quien le hable a Dios, de Dios, perdón, a tus hijos? Tal vez ha sido ella la que ha insistido, aún aunque estés en este curso. Tal vez ella es la que lee libros, la que tiene más el deseo. Tal vez hoy en tu hogar es el momento de pedirle a Dios, de invocar a Dios y que Él te haga hombre para tu casa. Tal vez en algún desafío personal, algún área, un área personal, la pureza. Tal vez estás cayendo en impureza, estás cayendo en pecado, pornografía, masturbación. Tal vez estás coqueteando con el pecado y eso no es varonil, eso no es de Dios, no es de un hombre de Dios. Hay que invocar al Señor, conocerle, tener la confianza inquebrantable en su presencia y poder Él darnos el valor, darte el valor, el hacerte un hombre para decir no al pecado. Tal vez en la iglesia hemos dejado de ser esos hombres que van al frente, esos hombres que son ejemplares. Tal vez es el momento de pedirle a Dios que nos haga valientes, que nos haga hombres. ¿En qué área? Tú conoces tu razón, tu corazón, tu vida, tu entorno. Y pensemos en qué áreas no nos hemos portado varonilmente, en qué áreas hemos vivido con temor, siendo derrotados, apáticos tal vez, cómodos, permitiendo que otros o alguien más venga y tome el protagonismo que nos corresponde a nosotros. Así que el salmista acá nos enseña, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma. Quiero animarles, hermanos, a que crezcamos en esta marca de la confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Terminamos con esta escritura, si no estoy mal. Está en Segunda de Pedro, no, hay una más. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, o sea, aquí este es un contraste, ¿no? ¿Verdad? Vemos que podemos caer de nuestra firmeza. Eso está en un extremo. Pero en el otro extremo, que es el correcto, dice, antes bien, crezcan en la gracia, y aquí está la clave, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es la invitación para poder crecer en esa confianza inquebrantable en la presencia de Dios? El conocimiento de nuestro Señor. La palabra en griego es una palabra ginosco. La palabra habla no de un conocimiento intelectual, no de un conocimiento de un libro, sino de un conocimiento de relación. Esta palabra, conocer, también se utiliza en el contexto o en la idea de relaciones sexuales entre esposo y esposa, ¿verdad? Como cuando habla de la Virgen María o de María, ¿no?
que dice que en algunas versiones más antiguas de que José no la conoció, ¿verdad? Y ella quedó embarazada y que la conoció hasta que Jesús nació. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de que conocer al Señor no es un conocimiento intelectual, sino es una relación íntima, una relación de amor, de fuerza como la del esposo con la esposa. ¿Recuerdas Efesios 5? Es la idea, ¿no? Que Pablo da del matrimonio, ¿no? Es la relación que tenemos con Cristo. Entonces es un conocimiento profundo, es una relación profunda. Y bueno, yo sé que este es un módulo y discípulo y, y la pregunta es, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu nivel de intimidad con el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Es superficial? ¿Es una lectura de 5 minutos? ¿Es una oración de 10 minutos? ¿Es algo así, livianito, superficial? La palabra conocimiento no tiene esa connotación de superficialidad. No tiene esa connotación de algo que está por encimita. No, está hablando de algo profundo, de algo intenso, de algo a que se le dedica tiempo y devoción. Entonces, para que esta marca de la verdadera masculinidad esté firme en nuestra vida, necesitamos conocer a nuestro Señor Salvador Jesucristo, crecer en ese conocimiento, crecer en la gracia y en el conocimiento. Te animo a que esta marca esté ahí, que si nosotros crecemos en la presencia de Dios, no sé si les pasó alguna vez que de niños se perdieron y que sus papás no estaban cerca, o que perdieron de vista a que uno de sus papás estaba ahí. Cuando uno es niño y va a un lugar que no es común, pero uno sabe que ahí está el papá, uno está tranquilo, fresco. Pero de pronto, ya no lo ves, las cosas cambian. Te aterras, ¿sí? Te aterras, te preocupas, te asustas, pierdes el valor y la confianza. Y yo creo que a todos nos pasó. A mí me pasó a veces que íbamos a bajar del bus y mi mamá se bajaba y a mí no me daba tiempo y el bus caminaba y ya no estaba mi mamá ahí. Y pierdes el valor en un instante, te pones a llorar. Pero cuando los papás están ahí, estás seguro, estás tranquilo. Nosotros necesitamos entender que nuestro Padre está ahí, presente, pero solamente con una relación profunda con Él vamos a tener esa confianza inquebrantable, que va a ser más allá de un conocimiento, de una lógica, ¿verdad? Si Dios es omnipresente, pues aquí está. No se trata de esa lógica, se trata de una confianza profunda e inquebrantable. Entonces, hermano, para terminar, esta escritura nos puede ayudar un poco. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. El llamado para nosotros hoy es a dejar de ser niños y ser hombres de Dios. A dejar de ser inmaduros, ¿sí? Inmaduros y convertirnos en hombres maduros a través de esa confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Amén. Eso les quería compartir, la primera marca, la confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Espero que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes, como lo es para mí, y que podamos sentir el desafío en nuestro corazón, ¿verdad? Y en nuestra alma, de crecer en nuestra relación con el Señor para poder tener esa confianza inquebrantable de que Él está ahí con nosotros, que Él está ahí a nuestro lado y que dejemos de ser niños y nos convirtamos en esos hombres con esas marcas de masculinidad. Te animo a meditar en qué áreas ha dejado, o en qué áreas, en qué aspectos o en qué roles
has dejado de ser hombre. Y que nos arrepintamos, que meditemos hoy por la noche y que pensemos, ¿qué debo de hacer? Ya vimos el primer paso, buscar a Dios, crecer en mi relación con Él. Mañana levantarme más temprano, orar más, leer más, meditar más, aplicar más. Y yo seré el hombre que no solo Dios desea, sino que también mi familia y mi entorno necesitan. Amén. Espero que sea de utilidad. Y bueno, finalmente el libro que quiero animarles a leer, ¿verdad? Tenemos 6 semanas. Yo les animo a que lo empiecen a leer, ¿verdad? Yo creo que si lo empezamos a leer todos los días, 10 minutos, 15 minutos, de verdad, vamos a terminar de leerlo. Y creo que sería muy bueno, no tiene nada que ver con el curso, ¿verdad? No, el curso no está sacado del libro, pero el libro puede enriquecer mucho lo que estamos aprendiendo. Así que yo les animo que lo puedan leer. Yo lo voy a poner ahorita en el chat de Profundiza para que lo puedas tener. Igual es un libro que está en todas las librerías, es un bestseller, puedes conseguirlo, yo igual te lo puedo conseguir si estás aquí en Guate, si lo quieres físico, pero lo voy a compartir PDF para que lo puedas también ya empezar a leer. Hermanos, igual la presentación la voy a compartir, ¿verdad? Ahí en el chat para que la puedas tener y espero pues que este tiempo haya sido de utilidad y de desafío. Como les decía, el tiempo, principalmente lo que queremos de este módulo no es que sea algo académico, sino algo que sea un desafío para nuestros corazones y que salgamos de cada una de estas clases desafiados, desafiados a ser mejores, desafiados a tener esas marcas de la verdadera masculinidad en nuestra vida. Hermanos, que Dios les bendiga y eso es todo de mi